Leemos hoy en el Salmo 119, el verso 49 y 50. Dice la palabra del Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hoy estaremos considerando el poder de la palabra de Dios. Algunas características muy importantes tiene la palabra de nuestro Dios, semejantes o iguales a su esencia. Lo que Dios es, también lo es su palabra. Él es eterno, su palabra es eterna. Dice el profeta Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es viva, porque Dios es vivo. Dice la Escritura que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios es verdadero, su palabra es verdadera. Dios es eterno, su palabra también es eterna. Muchas cosas son hechas por el poder de la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía por el poder de la palabra de Dios. Y no tan solamente Dios crea a través de la palabra, sino que después del pecado, cuando las cosas mueren, Dios puede vivificar las cosas o los seres a través de su palabra. Él pudo resucitar a Lázaro a través de la palabra. Él pudo resucitar la hija de Jairo a través de la palabra. Él pudo restaurar el hombre que tenía seca la mano derecha por el poder de la palabra. Él pudo restaurar la piel del leproso que se le acercó a Jesús rogándole que le sanare. Y Él lo restauró por el poder de la palabra. La creación entera es sostenida por la palabra de nuestro Dios. La Escritura dice en el capítulo 1 de Hebreos que Dios es la imagen, o Cristo es la imagen del Dios invisible, y que Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, el verso 23, que somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El Espíritu toma la palabra de Dios, la aplica a nuestro corazón cuando nosotros creemos en ella, y regenera, restaura, vivifica, transforma la conciencia, la limpia, la santifica y la hace una nueva persona. Así que para nacer de nuevo necesitamos recibir esa palabra que dijo el mismo Cristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ella no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. La palabra lleva en sí mismo el poder, lleva la autoridad, lleva la esencia de la vida. Y cuando esa palabra toca cualquier cosa o cualquier ser, cumple la función o el propósito para el cual el Señor la envió en determinado momento. Somos guiados por la palabra. El salmista entendió esa realidad cuando él pudo decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros recibimos esa luz, esa guianza. El hombre siempre ha estado preocupado por el futuro, por saber las cosas que deben acontecer en el mañana. Y si hay algo seguro que nos orienta y que nos dice y nos habla claramente sobre las cosas que han de acontecer, es la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro dice:
tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Quien lee la palabra, quien entiende la palabra, no está preocupado por las cosas que han de acontecer. Él está seguro y sabe que Dios es el Dios de la historia, que Dios es el Dios del pasado, del presente y del futuro, y que Él tiene el control y que ha diseñado un plan eterno, el cual jamás puede ser impedido que se realice. De manera que todo lo que Dios quiere que el hombre sepa en cuanto al futuro, Dios lo ha revelado en su palabra. Somos alimentados por la palabra. Hay una sed, hay un hambre en el alma humana. Y el hombre ha querido satisfacer esa sed y esa hambre con lo que el mundo ofrece. La Biblia dice que dejaron a Dios la fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no contienen agua. Cuando el Señor quiso darle una lección a la samaritana que estaba allí junto al pozo de Jacob, cuando Jesús le pidió agua, Jesús le dijo: el que toma de esta agua volverá a tener sed, mas el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El apóstol Pedro nos recomienda que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada o la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. El Señor en cierta ocasión dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra llega a satisfacer la necesidad más profunda del corazón, del alma humana. Porque como somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no podemos encontrar verdadera felicidad y no podemos encontrar verdadera satisfacción hasta que esa imagen de Dios en nuestro ser sea restaurada. Y esa imagen, después que el hombre pecó, tiene una sola forma de restaurarse, y es a través del Verbo hecho carne de Cristo, que dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La palabra tiene la virtud de corregirnos, de orientarnos. Cuando fallamos, cuando nos hemos equivocado de camino, cuando hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos ha ordenado, cuando empecinado en nuestra manera de pensar o de ver las cosas hemos errado, cuando volvemos a la palabra y la escuchamos, en ella hay corrección. El apóstol Juan, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, le da una palabra y le dice: tengo contra ti que has dejado el primer amor. Por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia había dejado esa intimidad con Dios. La iglesia y el ser humano se había separado, cada quien se había apartado por su camino, pero vino la revelación, vino la palabra para dar corrección, para dar orientación, para decirle a la iglesia: hay necesidad de arrepentirse, hay necesidad de volver a la senda antigua, hay necesidad de reflexionar, de sentarse, de pensar, de meditar, de hacer las cosas que al principio estábamos haciendo, que no la hemos seguido haciendo de la mejor manera. Somos santificados por la palabra. En cierta ocasión el Señor tomó agua y tomó un paño, se lo ciñó y se sentó para lavarle los pies a los discípulos. El apóstol Pedro, sintiéndose un poco indigno de que el Señor le lavara los pies, le dijo: tú no me lavas los pies. Y el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no puedes tener comunión conmigo. Y el Señor le dijo: vosotros estáis limpios por la palabra.
Eso significa que en nuestro andar, en nuestro caminar por este mundo infectado por tanto pecado, nuestros pies, que son símbolo de nuestras andanzas, de nuestros caminos, pueden ser contaminados por el pecado. Pero la palabra es capaz de limpiarnos, la palabra es capaz de santificarnos. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo respondió: con guardar su palabra. Y en otra ocasión dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Somos santificados por esa palabra. Somos sanados por la palabra. En cierta ocasión, un centurión romano se le acercó a Jesús. Tenía este centurión un siervo a quien amaba mucho. El siervo había caído postrado en cama grave, a punto de morir. Y el centurión corrió hacia donde estaba Jesús, mandó una comisión y le dijo: Señor, no soy ni siquiera digno de que entres a mi casa. Di una palabra y mi siervo sanará. El Señor fue sorprendido por la clase de fe que tenía este centurión y le dijo: conforme a tu fe sea hecho. Y al instante el centurión se dio cuenta que su siervo había sido sanado por el poder de la palabra de Dios. Muchas veces encontramos en las Escrituras hombres que fueron animados, fortalecidos, vivificados por la palabra del Señor. Abraham regresaba de libertar a su sobrino Lot, que lo habían llevado cautivo. Y después que regresó de libertar a su sobrino, lo sobrecogió un temor en la noche. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El apóstol Pablo en Corinto estaba muy desanimado a causa de la maldad y del pecado que se practicaba en esa ciudad. Y el Señor se le apareció de noche para decirle: Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Los discípulos, después de la crucifixión y muerte del Señor, estaban desanimados. Habían perdido sus esperanzas, habían perdido la fe y el entusiasmo con el cual habían comenzado su vida cristiana. Al ver a su líder, que había sido tomado y había sido crucificado y ya tenía 3 días que estaba muerto. Y iban a sus quehaceres de nuevo hacia Emaús. Iban comentando de todas las cosas que habían acontecido, totalmente descorazonados. Pero ya el Señor había resucitado. Y comenzó el Señor a caminar un trecho del camino juntamente con ellos y a darles la palabra, a explicarle que era necesario que el Cristo padeciese y que fuese crucificado, pero que se levantaría al 3er día. Y la Escritura dice que Jesús les abrió las Escrituras, la palabra, y mientras Él les exponía la palabra, su corazón ardía. La palabra llegaba a lo más profundo de su corazón para despertar ese ánimo que estaba por el suelo. Y llegaron a cierto lugar y Jesús tomó pan y lo partió y dio gracias. Y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y esas personas que habían sido desanimadas, que su ánimo estaba por el suelo, cuando oyeron hablar a Jesús y conocieron que era Él, se devolvieron entusiasmados para Jerusalén, no importando que era de noche ni cuántos kilómetros tenían que recorrer de nuevo. Encontraron a los otros discípulos que estaban también de la misma forma, descorazonados y con miedo a los judíos, y le dijeron: el Señor ha resucitado y se nos ha aparecido a nosotros en el camino de Emaús. Y la palabra puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Ahora, hay palabras de parte de nuestro Dios que tienen un cumplimiento inmediato. El Señor las dice y se cumplen de una vez. Como cuando le dijo a aquella mujer encorvada que estaba allí en la sinagoga: mujer,
enderézate. Su salud fue restaurada de inmediato. O cuando llamó a aquel hombre que estaba en medio de la sinagoga también, que tenía seca una mano, y el Señor lo puso en medio de ellos y le dijo, extiende tu mano. Y al momento la mano le fue restaurada sana. O cuando llegó a la casa de Jairo y encontró a aquella muchacha de 12 años que había muerto. Y le dijo, muchacha, a ti te digo, levántate. Y la muchacha inmediatamente se levantó. Palabras que se cumplen de forma inmediata, que el Señor la da y tienen una eficacia instantánea al momento. Hay una reacción de minutos, de segundos. Quiero, sé limpio, le dijo el Señor al leproso, que le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Pero hay palabras que están sujetas a un tiempo, a un proceso enmarcado dentro de un plan preestablecido que Dios ha diseñado ya. Por ejemplo, en el caso del embarazo, que normalmente son 9 meses. Y en cierta ocasión el profeta Eliseo le soltó una palabra a una mujer estéril. Le dijo, el año entrante por esta época abrazarás un hijo. Le soltó una palabra, pero esa palabra estaba enmarcada dentro de ese proceso natural que ya Dios había establecido. No podía dar a luz al siguiente día ni a los 2 meses. Tenía que esperar precisamente todo el tiempo diseñado, establecido por Dios para que una mujer diera luz. Pero hay palabras que tienen que ser reactivadas, despertadas, activadas por la fe. Dios le había dado a Abraham una promesa. Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y precisamente Abraham estaba casado con una mujer estéril. Y para completar, con esa mujer estéril, tuvo un solo hijo. Y ese hijo se casó también con una mujer estéril. Pero él sabía que en Abraham había una promesa de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Y la Escritura dice en el libro de Génesis capítulo 25, el verso 21, que oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. O sea, había una palabra dada por Dios, pero tenía Isaac que activarla por medio de la fe, por medio de la oración. Se habían pasado algunos años de una promesa que Dios había hecho, de una palabra que Dios había dado al pueblo de Israel, que estaría cautivo en Babilonia durante 70 años. Y el profeta Daniel tomó la palabra y le recordó a Dios los 70 años de la cautividad que se habían cumplido para que Dios volviera a darle libertad a la nación de Israel. De seguro que si algo necesitamos en esta época, si algo necesita un hombre, una mujer o una familia, es tener la seguridad de escuchar la palabra de Dios en esta época. Porque hay temores. Mucha gente está preocupada de que este virus puede llegar a tocar su vida o puede llegar a tocar su familia. Mucha gente está preocupada por la causa de quedar sin empleo o porque le va a faltar la provisión. El encierro ha frustrado a muchos, trayendo inseguridad, preocupación. Pero siempre, para cada ocasión y para cada circunstancia, Dios ha tenido una palabra. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay palabra de Dios para ti en esta mañana. Él quiere que tu fe, que tu confianza, que tu seguridad esté puesta en su palabra. Porque su palabra es como la roca inconmovible.
Su palabra nos da firmeza. La Escritura dice que el que oye la palabra y la hace, Dios lo compara con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron los vientos, y vinieron los ríos, y dieron con ímpetu sobre la casa. Pero no se cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. La gente vive con inseguridad. La gente vive preocupada, con angustia y turbada, porque no hay un fundamento sólido en el cual ellos puedan anclar su vida y la vida de su hogar y de su familia. Pero aquel que tiene la palabra de Dios en su vida y que es guiado por ella, no quiere decir que no le vengan las circunstancias, pero si vienen las circunstancias y estas son negativas y contrarias o adversas a lo que nosotros pensamos, el Señor dice en su palabra que Él es soberano y puede hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. Cuando tenemos nuestra vida anclada en la palabra del Señor, somos invencibles, somos indestructibles. El Señor nos hace a nosotros más que vencedores. Por eso el Señor manda en su palabra a que nosotros debemos leerla. Hay bienaventuranza para el que lee la palabra. El libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Y no tan solamente manda el Señor a leerla, sino que manda a meditarla, a ponerla por obra. Él le dijo a Josué: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el que en la ley de Dios medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hay que leer la palabra, hay que repetir la palabra, hay que memorizar la palabra y hay que meditar en la palabra. Y después que hagamos estas cosas, hay que creerla y hay que obedecerla. Y el Señor da como resultado de quien practica estas cosas con la palabra del Señor, que se volverá una persona invencible. Hoy, cuando hay mucha literatura, todo cambia. Hoy, cuando hay muchos textos que ya pasaron de moda y que hoy hay una ciencia y hay una tecnología que va de día en día transformándose, y lo que ayer estaba de moda ya hoy es desechado. Hay algo que permanece para siempre y es la palabra de Dios. Por lo tanto, cada uno en este tiempo debe ocuparse de dedicar momentos especiales para encerrarse con Dios y su palabra, para encontrar en ella alimento para el alma, para encontrar el pan que satisface la necesidad más profunda de su corazón y para encontrar guianza para su vida. Cualquier decisión que necesites tomar, consúltale a Dios y Él tendrá una palabra de dirección para ti en la vida. En cierta ocasión David se sintió frustrado. Los hombres que estaban con él trataron de apedrearle por cuanto un ejército enemigo había venido y había destruido la ciudad donde ellos estaban. Se habían llevado todos sus bienes y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Y ellos vinieron contra David, trataron de apedrearle. Y dice la Escritura que David consultó a Jehová y le dijo: Jehová, ¿entregarás tú en mis manos a estos merodeadores? Y el Señor le dijo: sube, porque ciertamente los entregaré en tus manos. Y la Escritura dice: y no hubo cosa grande ni pequeña que David no restaurara. Cuando emprendemos nuestras conquistas, nuestras batallas, nuestras luchas basados en una palabra del Señor, no hay ejército y no hay circunstancia que nos detenga. En medio de estas dificultades que vive el mundo,
tú y yo tenemos dónde acudir. Hay una palabra firme, estable, verdadera, santa, pura, que es viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la piedra, pero que también es como el agua al alma sedienta, que podamos encontrar en esa palabra los recursos necesarios para hacerle frente a la adversidad y en el nombre del Señor salir triunfante. Que Dios nos ayude a poner la palabra de Él en primer lugar en nuestras vidas. Que esa palabra more en abundancia en nuestros corazones y sea la lámpara que alumbre nuestro camino. Así no tropezaremos y no andaremos dando trastazos de una parte a otra, sino que nuestro paso será firme y nos llevará a puerto seguro. Gracias, Señor, por la palabra, que es el fundamento de nuestra fe y que puede convertirse en la regla de conducta y en el fundamento de tu fe y de tu familia. Que Dios te bendiga y esta semana haz lo posible por encontrarte con Dios y su palabra, que Él y ella te aseguran un futuro de éxito. Bendiciones.